grande y abundantemente. Una vez más, reuniditos aquí para estudiar la palabra de Dios. Nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos porque es un privilegio poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para aprender, para crecer, para ser fortalecido y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y a medida que avanzan los días, más difícil se tornará el tiempo. Es profecía. Así es que, mis amados, muy bienvenidos a nuestra sala de Zoom, amigos de Betania por siempre, y a este estudio tan hermoso acerca de nuestras 28 doctrinas o creencias de la Iglesia Adventista. Por ahí me han dicho, son 29. Digo, bueno, de momento, tenemos a mano 28 doctrinas. Ya veremos, ya buscaremos a 29. Así es que de inmediato vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a tener una breve, pero muy breve lectura referente a esta doctrina número 7, la naturaleza humana. Así es que te invito a orar. Padre de amor, gracias le damos. Gracias, Señor, porque usted nos concede este privilegio de estudiar su palabra. Gracias, Padre, porque todavía podemos reunirnos en libertad, ya sea presencial, ya sea virtual. Gracias porque podemos disfrutar de este hermoso y edificante estudio. Le pedimos que el Espíritu Santo venga y nos acompañe en esta tarde, en cada hogar que se ha conectado y en los que se conectarán y en aquellos amigos que nos ven por Facebook también. Y que el Espíritu Santo unja a nuestra querida hermana Milagros para que sus palabras sean de bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, pues me van a permitir que lea esta introducción que tiene ese capítulo número 7 como un pequeño repasito de lo que nosotros hemos estado hablando para entonces darle paso ya a Milagros. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar por su cuenta. Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y alma que depende de Dios para la vida, el aliento y todos los demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo Dios. La imagen de Dios se desfiguró en ellos y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza degradada y sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias al mal, pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor, creados para la gloria de Dios. Se los invita a amar al Señor y a amarse mutuamente y a cuidar el ambiente que los rodea. Bueno, precioso introducción que tiene este capítulo. Así es que vamos a repaso inmediatamente a Milagros. Milagros, te veo hermosa, como una rosa, con ese color tan lindo. Muy bienvenida, Milagros.
Gracias, gracias. Gracias a ustedes por esperar también después de varios días. Es increíble que por una cosa u otra no hayamos podido culminar este estudio en esta parte de la naturaleza humana. ¿Qué sucede? ¿Por qué nacemos así, con esa tendencia al mal? ¿De dónde vino? ¿Se puede arreglar? ¿Quién es el culpable de esto? ¿Sabía el Señor de esto? Son muchas interrogantes que uno tiene. Sin embargo, el Señor promete aclararlo todo ya cuando todo termine, porque hay muchas preguntas. Felicidad, Rodolfo, Evarista, Rafael, Leyani, hay muchas preguntas que humanamente hablando no podemos contestar. Hay aspectos que definitivamente tendremos que esperar que todo termine y el Señor lo aclare, porque en verdad, lógicamente, pareciera como que hay cosas que no encajan, pero ¿qué vamos a hacer? Felicidad, pues sencillamente por fe, tener lo que hasta ahora se nos muestra. Hay muchos aspectos que nosotros no visualizamos, como son los designios de Dios. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué permite aquello? Pero obviamente he tenido que ir aprendiendo eso en mi propia experiencia. Dios actúa de la mejor manera posible en las circunstancias en que nosotros nos metemos, aunque no lo vemos así, pero actúa o sea, eh, la mejor opción la utiliza. Nosotros vivimos acá abajo. Él lo ve todo desde arriba, desde, hablando desde un punto de vista en cuanto al conocimiento que él tiene sobre nosotros. Él lo ve todo, lo escucha todo, incluso sabe los pensamientos que cada uno tiene. No podemos engañar. Entonces, Dios, ante la circunstancia que rodea a cualquier ser humano, permite la opción más viable incluso para él, aunque no siempre uno entiende así, pero en algún momento, y así lo expresa su palabra, nosotros vamos a entender el porqué de las cosas. Así es que justamente hoy damos fin a ese tema, ese estudio, un estudio de la Biblia que igual es válido para cualquier denominación religiosa. O sea, usted no tiene que no tiene que ser parte de una iglesia, de una religión para entender esto, porque esto es de vida o muerte. Esto es necesario que entendamos esta parte. Así es que vamos a compartir, vamos a compartir esta última parte. Eh, Ya el próximo estudio que estaremos abordando sería el de la, la muerte y resurrección. Fíjense que este que vamos a terminar hoy justamente trata acerca de la naturaleza humana. Ahí habla cómo surge la vida, cuál es la composición que tiene la vida, cómo podemos describir la vida. Bueno, en estudios anteriores, los materiales están ahí disponibles, que cualquiera de ustedes que lo deseen, se les puede enviar ese PDF, son cortitos y entendibles. La vida, ¿qué significa alma? ¿Qué significa ser viviente? ¿Cómo se compone la vida? Entonces, Félix, tenemos por ahí, hay alguien que tiene un micrófono abierto, Félix. ¿Mm? Perdón, soy yo. Ok. Sino que te iba a decir, mira, que el siguiente capítulo habla del gran conflicto. Sí, lo que sucede es que lo estoy mezclando Ah, ok, perfecto. sí, de acuerdo como a a la cercanía que tiene el estudio que antecede. Ok, Como, ok. sí, como estuvimos hablando acerca de la naturaleza humana y ahí se habló de la vida, o sea, cómo se compone, a qué se le llama ser viviente. Si hay una entidad que sale
o qué es esta parte del cuerpo, de la parte física. Si hay algo cuando uno muere, si hay algo que se va volando. Eso lo hemos visto en este estudio que duró un par de semanas y ya está la parte final. Entonces, justamente quiero entrar al estudio de la muerte y resurrección porque justamente ahí se va a contrastar cómo la vida se va, a dónde van las personas que mueren, en qué estado se mantienen las personas que mueren, cuándo les tocará vivir y si les toca vivir, para dónde van. O sea, es un estudio que quizás no siempre tenemos a mano, pero que es importante saberlo ahora que estamos viviendo. ¿Qué oportunidades tenemos? Cuando una persona muere, tiene oportunidad de venir y participar con sus seres queridos. Todo eso lo veremos a partir del próximo domingo. Es un estudio muy interesante y por eso quise, felicidad y amigos, relacionarlo inmediatamente después de este, porque es como se ve el contraste. En este hemos visto cómo surge la vida. Ser viviente hemos visto que se compone de la materia, o sea, el cuerpo, y aliento de Dios. Y la Biblia dice que llegó a ser un alma viviente, o sea, el alma somos nosotros, la persona, ser viviente también. Vimos también el significado que se le da a cuerpo, alma y espíritu en la Biblia. Alma que indica la persona completa, pero también tiene que ver con los pensamientos, las emociones, la mente, el espíritu, ese ímpetu. O sea que no es que hay tres entidades distintas en una persona. Eso salió, lo dijimos, viene desde los egipcios, que ellos siempre, sí, trataban de esa forma el culto a los muertos, todo el ritual que hacían al cuerpo, que de paso la humanidad ha heredado esas técnicas para conservar los cuerpos de personas fallecidas. Todavía permanecen varios cuerpos que son encontrados hoy ya en estado de momificación y están en perfecto estado, podríamos decir. Ellos desarrollaron esa técnica. Ahora bien, en el próximo estudio comenzaremos a ver a dónde van las personas, pero si una persona muere y luego alguien me dice que vio a esa persona y que le habló, sí, tengo testimonio también de mi madre, a quien su suegro y su cuñado, un cuñado, bueno, el único que tenía, murió y también ella entiende, ella dice que hablaron con ella, le aparecía, entonces, ¿de dónde vienen esas personas realmente? Así es que no podemos perdernos este estudio a partir del próximo sábado. Ahora culminaremos con respecto a por qué somos así, por qué la maldad como que nos embarga, nos aprisiona, eh, como que se apodera de nosotros. Así es que debemos estar claros que Dios creó al ser humano, lo creó a usted, me creó a mí. Dios hizo al hombre, también a la mujer, a su imagen, lo que implica muchísimo. Hemos visto también que el hecho de que nos creara a su imagen significa que nos parecemos, no, nos dio esa identidad, nos puso atributos distintos a los animales, a las aves, en este caso, animales terrestres, animales que vuelan, animales que están en el mar y en los ríos, pero también a las plantas. No somos iguales, no pertenecemos a ese reino animal como la ciencia nos quiere
obligar a creer. No, es que somos distintos. Tenemos individualidad propia y con facultad y libertad para pensar y obrar. Ahí radica quizás el asunto cuando muchas veces le pido al Señor, toma control tú, decide tú, porque entiendo que no puedo. Por alguna razón no me siento ni con la fuerza ni el poder para tomar tal decisión, para poder sobrepasar tal prueba. Y se lo digo, toma tú el control, elige tú, pero desafortunadamente hay una parte que nos toca a nosotros. Así que al crearnos seres libres, y bien que nos gusta sentirnos libres, lo que hace es que cada uno de nosotros tiene una individualidad, o sea, papá, mamá, los hijos, cada uno es como que tiene una responsabilidad ante Dios, la humanidad, para saber lo que debe hacer y por qué lo debe hacer. Así es que vamos a contestar estas tres preguntas que son claves. Dios el creador es también el autor del pecado, porque si el Señor todo lo sabe, entonces él debió saber lo que sucedió y va a suceder. ¿Cómo afectó el pecado a la naturaleza humana? Es decir, cómo algo que parece que no se ve, cómo afectó todo. Es increíble y muchas veces analizo en ese aspecto cómo hasta la naturaleza cambió, el clima cambió todo. Es como que la maldad, aunque no se ve, no se puede palpar, ni siquiera oír, pero los efectos se pueden visualizar de una manera fehaciente. ¿Y cuál es la posibilidad entonces de eliminar el pecado y mejorar la naturaleza humana? Algo que humanamente hablando nadie puede hacer. Ahí entra entonces la acción de Jesús. Nosotros no podemos hacer. Vamos partiendo desde el momento en que cayeron Adán y Eva. Ya hemos visto y esta imagen ahí puede evidenciar, es como recordar ese ser que fue creado. Y me llama mucho la atención ese texto de Génesis 1:26, 1:27. Hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los demás días, el Señor siempre dijo, y fue hecho. Hágase tal cosa, fue hecho. Se autoevaluó, porque, y ahí quiero señalar, la planificación y la evaluación vienen de Dios, porque se nota como en Génesis 1 todo lo que hizo estaba previamente planificado. Y cada día se autoevaluaba cuando decía, y Dios vio que era bueno. O sea que él evaluaba lo que había hecho y después que daba su veredicto, entonces al día siguiente creaba otra cosa. Y se nota porque cada día tiene elementos del día anterior que se necesitaban para el día anterior o, o para el día siguiente. Es decir, que hay muchos elementos ahí para analizar. Entonces, a pesar de haber sido creados perfectos y de estar colocados en un ambiente perfecto, porque realmente no había, todo estaba perfecto, hasta el clima. Ya en Génesis 2 se nota que cuando caen en desobediencia, hasta el clima cambió. Las plantas empezaron a hacer de otra manera, cardos y espinos, dice que empezó a dar la tierra. Y de estar colocado en un ambiente perfecto, Adán y Eva se convirtieron en transgresores. ¿Cómo sucedió una transformación tan radical y terrible? Recuerden que ellos, una vez se crea el planeta, bueno, eso es una disyuntiva, si se creó en ese momento o si se creó en algún momento y luego fue ordenado luego. Así es que el origen, si Dios creó un mundo perfecto, ¿cómo pudo desarrollarse el pecado? Es la pregunta del millón que todo el mundo se hace y que nadie entiende por qué
incluso en el cielo, porque ahí fue que empezó todo, no fue aquí en la tierra. Comienza en el cielo y ya cuando no hay lugar para Lucifer, que era la mano derecha prácticamente del Señor, cuando lo mandan, o sea, los lanzan, según Apocalipsis 12, los lanzan, los sacan del cielo, los lanzan acá. Entonces, aquí, al crear a Adán y a Eva, se crea un estado de situación en espera de que ellos dos obedezcan lo que el Señor le dijo. No se separen, de todo árbol pueden comer menos del árbol del bien y del mal. El problema no estaba en la fruta, sino en la obediencia. Y hoy también nosotros tenemos muchos árboles, muchas pruebas. No es tanto en el objeto, sino más bien en traspasar ese límite. Cuando usted como padre, como madre, le dice a un hijo, a una hija, no venga más allá de las 10 de la noche, es que hay peligro. Ah, no, entonces llegan a las 12 de la noche. No es tanto la hora quizás, es el tener en cuenta la palabra que se le dice. Entonces, Dios el creador es también autor del pecado. Eso es un misterio que se va a aclarar, pero no ahora. Entonces, la escritura nos dice que por naturaleza Dios es santo, y es verdad, y que no hay ninguna injusticia en él. De hecho, uno de los atributos más significativos que tiene Dios es ese, la justicia, pero también es misericordia. Si la misericordia no estuviera, nosotros ninguno estuviéramos vivos, porque de verdad que a cada momento eh, quizás no nos manejamos como debiera ser. Si no fuera por la misericordia, las segundas oportunidades que nos da Dios a través de la misericordia, quizás no estuviesen. Entonces, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y ninguna iniquidad hay en Él. Si estamos aquí es porque Dios nos da oportunidad para restaurarnos, pero debe ser por Él, es decir, de no haber sido por su amor y misericordia, era más fácil, era mucho más fácil eliminarlo todo y empezar de nuevo. Así que la escritura declara, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. No tienta a él. Tenemos a alguien que rodea a nuestro alrededor y es el autor de esa maldad. Eso es un misterio, el misterio de la iniquidad se llama. ¿Cómo fue que surgió? ¿Qué fue lo que hizo en Lucifer que surgiera ese, ese sentimiento hacia Jesús? Que de ahí vino todo. Y ese sentimiento también de querer tomar el control de todo el universo, incluso por encima de quien lo había creado y quien le había dado honor y gloria. Así que Dios hubiera podido evitar el pecado si hubiese creado un universo lleno de autómatas, que ahí es que está el punto de inflexión. Si yo no pensara, si yo no tomara decisiones, sería entendible, pero el amor de Dios requería que nosotros fuéramos personas pensantes. No tendría sentido. Personas pensantes, por eso muchas veces me pregunto, pero ¿por qué el Señor no pone entre la humanidad, todos que quieran salvarse y vengan hacia Él? Pero es que pasa con nosotros también. Todos queremos que las personas nos quieran y realmente no quisiéramos tener al lado una persona que no nos quiera, de voluntad, de buena voluntad. Dios desea que todo el que se salve realmente quiera estar con Él, porque no puede darse, o sea, no puede permitirse que otra vez surja algo similar a lo que ha ocurrido.
Entonces, desgraciadamente, Lucifer, un ser de elevada posición en el mundo angélico, es verdad, tenía la posición más elevada, se volvió orgulloso, descontento con su posición en el gobierno de Dios, comenzó a codiciar el lugar que correspondía a Dios. Eso es un misterio que todavía nosotros, los seres humanos, no sabemos cómo fue y que se espera que una vez termine todo, el Señor lo explique. Entonces, un intento por obtener el control del universo, este ángel caído, es decir, ya en la condición de desechado, sembró la semilla del descontento entre sus compañeros, una estrategia que todavía hoy se mantiene, se aplica y que da muchos resultados. Eso suele suceder. La persona que está así, en un lugar, en una empresa, donde sea, lo que hace es que trata de envolver al resto para poner en contra de la persona con la que tiene el problema. Entonces, el conflicto celestial que resultó ser o que terminó, ¿verdad? Cuando Lucifer, conocido ahora como Satanás, fueron expulsados del cielo. Eso está en Apocalipsis 12. Entonces, ¿cómo llega aquí? Al llegar aquí, comienza entonces el desquite, vamos a decirlo así, humanamente hablando, el desquite. Ellos sabían, es decir, quiero hacer un paréntesis para que estemos claros de algo. Si Lucifer se trajo la tercera parte de los ángeles, no se sabe cuántos millones de ángeles había en el cielo en ese momento. Lo que implica, señores, que aquí en la tierra hay demonios pero por mucho. Si aquí hay demonios, estamos hablando de seres que no pertenecen a este planeta. Estamos hablando de seres extraterrestres. Sí, señor, y aprovecho para aclarar esto porque tiene mucha relación. Luego veremos más adelante unos estudios con la segunda venida y demás, todo lo que implica la segunda venida de Cristo, porque no son de la tierra. Algo extraterrestre es algo que fuera de, en este caso, fuera de la tierra. Los ángeles no son terrestres. Los demonios no son terrestres. Los ángeles benignos, los que suben y bajan todos los días para tomar nota de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un ángel ahí que anota todo, porque servirá de testigo para el juicio final. Y va recogiendo las evidencias. Entonces, cada día. La cuestión es que esos ángeles, tanto los benignos como los demonios que están aquí, no son de origen terrestre, son extraterrestres. Adán y Eva sí, porque nacieron aquí, es decir, fueron creados aquí, en el planeta. Y lo digo porque los demonios no pueden salir, no pueden ir a otra parte, están confinados aquí. Es bueno que tengamos eso claro porque quizá podemos entender el por qué tantas cosas, cómo surgen tanta maldad, tanto mal, tantas situaciones catastróficas, todo eso son parte, en las mismas personas poseen, eso es real. Lo que pasa es que no le vemos porque ellos son seres espirituales, toman forma toman forma humana eh, como nosotros, pero pueden convertirse o sea, adaptar sus formas, tanto el cuerpo como la voz. Y por eso, ustedes ven que me apareció fulano, escuché la voz se camuflan, y lo veremos más adelante en el próximo estudio que empieza. Sin dejarse conmover por su expulsión, entonces decide engañar a otros para que se unieran a su rebelión contra el gobierno de Dios. Entonces, su atención se dirige ahora a la raza humana, porque se supone que ya él sabía
o se enteró de ese proyecto que Dios tenía, que ya estaba previamente planificado. ¿Qué podía hacer para que Adán y Eva entonces se rebelaran? Era una forma de, si Adán y Eva caen, entonces Dios tendrá que restituirme, porque Dios no los va a matar, no los va a expulsar. Ese era su pensamiento. Así es que, ¿cómo podrían ser inducidos a sentirse descontentos y desconfiar de Dios, que era lo que Adán y Eva tenían en ese momento? Cuando Eva afirmó que Dios había dicho que sí, que comieran del árbol, eh, que si comían del árbol iban a morir, porque esa fue la orden de Dios, no se alejen, no se alejen, no se separen, no se alejen. Y del árbol del bien y el mal, no coman para que no mueran. Entonces, cuando Eva entra en contacto con la serpiente, ojo que la serpiente tenía alas. Estamos hablando de una serpiente voladora, pero eso es insólito. Y por eso vemos en la maldición que la Biblia dice, el Señor le dice, bueno, te vas a arrastrar por el resto de tus días y polvo comerás. O sea, no se alimentaba de la tierra, la serpiente, ni se arrastraba sobre su cuerpo, sino que tenía alas. Y parece que era también un animal astuto, porque así lo describe. Hay muchas cosas que hoy la vemos distintas a como fueron creadas. Entonces, Satanás contradijo la prohibición divina diciendo, no, no van a morir. Cuando él le dice a Eva, no moriréis, yo supongo que Eva abrió los ojos, pero ¿cómo es posible si él nos dijo que íbamos a morir? Entonces despierta ahí la curiosidad en la mujer, sugiriendo que Dios estaba procurando impedirle gozar una maravilla, una maravillosa experiencia, conociendo cosas que él no quería que conocieran. No, lo que pasa es que él no quiere que ustedes conozcan más allá, porque sabe que serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Así que inmediatamente se arraigó la duda acerca de la palabra de Dios. O sea, ahí ahí empieza la tragedia. En cuanto llega la duda es como una gota, es como una gota de agua que se filtra por por esos huecos, por más pequeños que sean, el agua busca una forma de entrar y a partir de ahí lo destruye todo. Así es que por confiar en sus sentidos, antes que en la palabra de Dios, Eva dejó de depender del Creador. Y Adán también cayó de su elevada posición y se hundió en el pecado, es decir, fue separado inmediatamente la luz que cubría el cuerpo de Adán y Eva, que ellos estaban desnudos, pero ellos no se habían dado cuenta que estaban desnudos. Se va. Por lo tanto, la caída de la raza humana empieza ahí y se caracterizó por la falta de fe en Dios y de su palabra. Entonces, esta incredulidad llevó a la desobediencia. Si Eva se hubiese mantenido, se hubiese apartado inmediatamente, ella vio que le habló la serpiente, debió haberse ido porque estaban ya advertidos. Así es que a partir de ahí se separa el ser humano de Dios. Dios hablaba con ellos todos los días, cara a cara, pero con esa condición se separa. Sin embargo, Dios no abandona al ser humano. Vemos ahora cuál es el impacto que provoca esta separación de Dios. Usted no ha sentido muchas veces que le hace falta algo. Puede tenerlo todo, los amigos, el trabajo, pero hace falta algo, como la presencia del Señor hace mucha falta. Y muchas veces usted no puede tener mucho o no puede tener nada, pero si se siente cerca del Señor, pues es muy diferente. Entonces, el impacto de esa separación lo vemos también incluso
cuando los hijos se alejan. Es muy similar. Las consecuencias fueron inmediatas. Génesis capítulo 2 nos dice algunas. Así que la primera consecuencia fue un cambio en la naturaleza humana, o sea, en el ser humano. Empezaron a discutir, a echarse la culpa uno con otro. Cuando Dios les pregunta, ¿dónde está? Adán, ¿dónde tú estás? Escuche bien, Adán, ¿por qué Dios llama a Adán y no lo llama a los dos? ¿Por qué no llama a Eva? Porque Adán era el responsable, era como la cabeza, el representante. Pero si lo hicieron a los dos, igual, sí es verdad, lo hicieron con igualdad. Adán y Eva tenían igualdad delante de Dios. Ah, porque era el hombre, era más querido por Dios. No, a los dos se les dio la identidad, a los dos se les dio el distintivo, ¿eh? de ser creados a imagen de Dios. A los dos se les dio la misma connotación. Eva fue tomada de Adán, o sea, de una costilla se hizo Adán. No, no le sacó el hueso a Adán de la cabeza ni de los pies, sino de la costilla, de una parte estratégica, ¿eh? No para que no se le suba la cabeza, ni para que él tampoco la pisotee. O sea, se supone que debían vivir en paz. Y después de ese problema, fíjense ustedes cómo el pecado no se ve, parece que no se siente, pero transforma. Empezaron a discutir. Le dice Adán, a Dios no, porque la mujer que me diste, o sea, yo no soy culpable, fue la mujer que tú me diste, pero Eva dice, no, fue la serpiente. La serpiente no se pudo defender. Al fin y al cabo, Dios fue el culpable, porque Dios fue el que puso el Edén, Dios fue el que lo puso en el huerto, Dios creó a la serpiente. Es increíble, es increíble. Entonces, se afectó las relaciones entre ellos. Entonces, la nueva experiencia solo produjo sentimientos de vergüenza entre Adán y Eva porque se dieron cuenta que estaban desnudos y lo que fueron, cogieron hojas de higuera y se taparon porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, en vez de convertirse en seres iguales a Dios, como Satanás le había dicho, se sintieron atemorizados y procuraron esconderse. Eva también echó en falta algo porque Dios le dijo, van a morir. Cuando ellos empezaron a comer del fruto, vieron que no murieron, pero no visualizaron el tipo de muerte que el Señor le había previsto o eh, le había dicho que iban a sufrir. Así que el impacto después del ser, esa forma, por eso las relaciones entre nosotros son tan malas, porque es que la maldad se incrustó en el ser humano. Fue como que el mismo ambiente, y lo vemos, lo veremos en la persona, empieza. Veremos también cómo afecta, vimos cómo afecta la relación con Dios, la relación con nosotros mismos, pero también veremos cómo afecta la relación con el medio ambiente. Dios maldijo a la serpiente, ¿verdad? Condenándola a arrastrarse sobre su pecho. Significa eso, que no se arrastraba, porque si se arrastraba, no le va a decir lo mismo. Así es que es indicativo de que la serpiente no se arrastraba antes de, sino que volaba, por eso tenía alas. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de parto. Significa que posiblemente Eva no estaba supuesta, ni ninguna mujer estaba sujeta a que pariera con dolor. Y otra cosa, posiblemente tampoco estaría supuesta a estar tan ligada a su marido, porque todo el mundo sabe, la mujer está pendiente de su marido, de agradar a su marido o a su novio, a su pareja. Entonces, esa
ese apego quizás no era tanto como antes, pero ahora, después de la caída, fue como una forma de mantenerlos más pegados, más juntos, más unidos, porque, pero ven acá, muchacha, cada uno tenía una relación de independencia, ¿eh? De interdependencia, unidos, pero al mismo tiempo cada uno con su individualidad. Y eso el Señor lo ha tenido claro desde siempre. Si el hecho de que usted tenga su esposa no significa que ella tenga que pensar lo mismo que usted y viceversa. Cada uno con su individualidad. O sea que Dios tuvo también pensamientos elevados para la mujer. A diferencia de como se dice hoy, que Dios hizo a Adán con superioridad. No, ambos están diseñados para vivir. A ambos se les dio la oportunidad de la salvación. A ambos fueron hechos a imagen de Dios. O sea que, y ambos fueron objeto de salvación cuando Jesús vino a morir. Así que el impacto también sobre el medio ambiente. Génesis 2 y 3 habla de eso. La tierra fue maldita para aumentar la ansiedad y el esfuerzo de sus trabajos. Dice el texto, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. O sea, es muy posible que de no haber pecado, el campo no fuera tan difícil sembrarlo. E incluso el clima también cambió porque las estaciones no eran así, los inviernos no eran como vemos hoy, no eran. Entonces, Dios declaró, polvo eres y polvo volverás. Es decir, aquí vemos otra, aquí, noten esta parte aquí. Polvo eres y al polvo volverás. Es decir, no estábamos supuestos a morir, no estábamos supuestos a despedirnos de nuestros seres queridos. ¿Qué quiere decir esto? Que por causa de esa desobediencia, el ser humano perdió la inmortalidad con la que fue creada. Fuimos creados para ser inmortales, pero por esa causa se limitó y fue una bendición. Y usted dirá, ¿cómo una bendición? Sí, porque ahora el ser humano, al haber pecado, si ellos hubiesen alcanzado también, se hubiesen quedado en el huerto, por eso fue que el Señor lo sacó, porque si hubiesen comido del árbol de la vida, todavía tuviéramos hoy a Adán y a Eva y a todo el mundo aquí, hoy vivos, pero en mal estado, con enfermedades, con de todo. Hasta cierto punto la muerte es una bendición en este estado de pecado que vive el ser humano. Fue la vía más viable, valga la redundancia, la más correcta para que la creación que tuvo unos objetivos tan preciosos cayera entonces en el extremo. Así es que se perdió la inmortalidad, porque una persona mortal no se le dice eso, polvo eres y al polvo serás, y al polvo volverá a decir, fuimos creados para vivir eternamente, pero dada esa condición, entonces morimos físicamente y espiritualmente. Dios ejecutó ese veredicto cuando expulsó de su hogar a los transgresores. Es decir, Adán y Eva tuvo que sacarlo del huerto, porque si no, hubiesen comido del árbol de la vida y ahí entonces fuera un caos, hubiera sido un caos, interrumpiendo así su comunión directa con él. Ya entonces, a partir de ahí, el ser humano no se ve directamente con Dios. Ahora lo podemos contactar a través de la oración, a través del canto, a través de nuestras acciones. Entonces, al impedirle participar del árbol de la vida, Adán y Eva murieron, terminaron muriendo. Adelante, si hay alguien quiere hacer un comentario, una, una pregunta, me pueden interrumpir.
Seguimos con el impacto del pecado. Número 2, el carácter del mal, ¿verdad? Así que muchos pasajes de la Biblia, incluyendo en forma particular, dejan claro que el pecado es un mal moral, es decir, no solo afecta física, mental, espiritual y el ambiente, también degrada lo moral. Lo que sucede es cuando un agente moral libre elige violar la voluntad revelada de Dios, es decir, la parte ya individual, lo moral, y lo vemos hoy. ¿Qué es pecado entonces? El pecado es infringir la ley. Eso es lo que es pecado. Infracción de la ley. Donde no hay ley, no hay pecado. Por eso es que mucha gente se pierde ahí y dice que en el cielo no hay ley. Claro que hay ley, por eso los expulsaron. Si usted en su casa no tiene regla y una persona va y empieza a tirar y a abrir la nevera y a sentarse en los muebles sin pedir permiso, bueno, no se le puede decir nada porque en su casa no hay reglas. Ese es el pecado, violación a la ley. Dios tiene leyes y esas leyes han estado desde antes de la fundación del mundo, porque donde no hay ley no se puede culpar de nada. Entonces, una definición amplia de esto es que cualquier desviación de la voluntad conocida de Dios, sea descuidar lo mandado o hacer lo que sea prohibido, se recurre en esa parte del pecado. Entonces, cuando nosotros actuamos con las consecuencias de estar en contra o a favor de Dios. No hay término medio. Si hubiese un término medio, yo creo que todos estuviésemos en esa neutralidad. Pero delante de Dios no hay término medio. Cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios. Así que otro aspecto, el no creer en Jesús también es pecado, porque es que ya imagínense, si no creemos en quien nos salva, no, Él no nos puede salvar. Cristo dijo que el sentir ira contra alguien viola el sexto mandamiento del catálogo, no matarás. Claro, porque generalmente cuando usted siente ira por alguien, puede ser capaz incluso de quitarle la vida. Y que los deseos impuros quebrantan el mandamiento que dice no cometerás adulterio. ¿Qué significa eso? O fornicación también. Adulterio cuando uno es casado, fornicación cuando no, se está casado. O sea que aunque uno no lo ejecute, pero si lo piensa, eso se anota, porque es como si lo materializara. Claro, no lo materializa porque quizás haya lo que lo impide, pero si eso que impide se quita, posiblemente hacemos eso que hemos pensado. Así que esto es bastante complicado, porque lo que se está vislumbrando ahí, en eso que acabo de decir, es que se toma en cuenta lo que hacemos, que se ve, y lo que hacemos mentalmente, que no se ve. No lo puede ver lo que están a nuestro alrededor, pero Dios lo ve. Y todo se anota, todo se ve. El pecado abarca pensamientos y acciones, y eso es lo que hace que complica. Y todas las evidencias que se tiene de cada uno de nosotros abarca pensamientos, acciones y, e intenciones, que para mí es lo más profundo, lo más delicado, las intenciones, porque yo puedo hacer un acto de bien, pero simular ante todos que es por una causa justa, noble, cuando realmente es por una causa particular, por otra distinta. Entonces, las intenciones generalmente no la vemos, pero Dios la ve y también eso se anota. El pecado, por lo tanto, abarca no solo de la desobediencia abierta, que se traduce en actos, sino también en los pensamientos y deseos. Cuando a veces a uno le pasa, y tengo que decirlo porque no me puedo presentar aquí como
fuera lo contrario, a mí me ha pasado esos pensamientos fuertes. Me ha pasado, claro que sí, me declaro culpable. Pensamientos y deseos que en un momento de... Entonces, desde la perspectiva bíblica, la culpabilidad implica que el que ha cometido pecado es digno de castigo. Por cuanto todos somos pecados, merecemos ir a juicio. Estamos, vamos juntos. Entonces, la culpabilidad, si no se deshace de ella en forma adecuada, destruye las facultades físicas, mentales y espirituales, ¿verdad? El mal, la ira, la maledicencia, todo es verdad, agobia, acaba. Y en última instancia, si no se la resuelve, produce muerte. No solo muerte física, sino también muerte espiritual. Entonces, el antídoto contra la culpa es el perdón, el cual produce una conciencia limpia y paz mental. Muchas veces, eh, esa ira que albergamos posiblemente, claro, tenga sus razones, pero para beneficio de nosotros tenemos que deshacer. Y es a veces una situación tanto difícil porque es como uno se pregunta, pero ¿por qué si soy yo la que ha sido afectada, porque entonces tengo que ser yo la que está obligada a, sí, sí, debe ser. O sea, de mi parte yo tengo que estar en paz con Dios y en paz con los demás. Pero si la persona que produjo el mal no se arrepiente, ya no es cuestión mía, es cuestión de esa persona. Pero yo tengo entonces que saldar esa cuenta conmigo misma y con los demás. Que el Señor se encargue. O sea, que el Señor se encargue de la otra parte, pero yo tengo que salir de eso. El centro del control del pecado. El asiento del pecado se halla en lo que la Biblia llama el corazón, es decir, la mente. La mente. Porque ahí es que se maquina todo. Del corazón mana la vida, es decir, de la mente. La mente controla todo, todo. Entonces, el Señor revela que son los pensamientos de la persona los que contaminan, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, o sea, robar, los falsos testimonios, las blasfemias, todo sale de la mente. La mente es como si tuviera autonomía. El impacto entonces ya lo vemos en el ser humano, en las relaciones con Dios, lo vemos también en la relación con la naturaleza. Ahora, el efecto sobre la humanidad propiamente hablar. ¿Qué pasó con el primer hijo de Adán? Caín mató a Abel. ¿Cómo se supone eso? Que el primer hijo de Adán y Eva, que fueron dos personas hechas perfectas, se haya convertido en un criminal producto de eso, del pecado, o sea, de esa maldad. Es como si se heredara, como si genéticamente transformara el ADN. Es algo bastante profundo de entender y de percibir. Entonces, los descendientes de ellos dos, de Adán y Eva, somos nosotros. Y eso ha pasado hacia nosotros y ha afectado las relaciones entre todos. Y no pasó mucho tiempo sin que la maldad y la violencia llenaran el mundo. Y por eso el Señor tuvo que acabar el mundo antediluviano, justamente con un diluvio, para poder erradicar, porque miren, el conocimiento que se tenía en ese entonces era un conocimiento comparado al de ahora muy avanzado. Y fíjense, eh, quedaron 8 personas. Y esas 8 personas procrearon, o sea,
fueron los orígenes de lo que ahora somos la humanidad. Y fíjense cómo ellos transmitieron también esa maldad. Entonces los llamamientos del Señor al arrepentimiento y a la reforma no causaron efecto en esa humanidad antes del diluvio. Solamente fueron salvados Noé y su familia. Ojo, hay evidencias científicas del diluvio, tanto en el planeta, ¿eh? Bueno, en el planeta hay evidencias del diluvio. O sea, en el lecho marino se ve esa, como esa ruptura que hubo y que luego se empalmó. Se ve, hay hay unos científicos que han determinado lo que ellos llaman la paleografía, eh, donde las olas dejaron rastros de cómo se manejaron las aguas, cómo se movieron, hacia dónde se movieron, cómo se deslizaron, todo eso. Entonces, hay una pregunta aquí que surge, dada lo que nosotros hemos dicho. ¿La pecaminosidad es heredada o adquirida? ¿Yo adquiero el pecado o lo heredo? Dice Pablo que en Adán todos mueren, claro, porque la herencia llega. En otro lugar señala, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa tendencia al mal como que está, se hereda la tendencia. Y siempre, o sea, nace un niño, el niño nace con esa tendencia, pero las acciones son ya lo que determinan. Entonces, la corrupción del corazón humano afecta a toda la persona. Por eso Job exclama, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y David dice, aquí en la maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Job llama nadie. David dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, antes de la conversión, señala el apóstol que los creyentes eran por naturaleza hijos de la ira. Es decir, naturalmente, debido a esa situación, era como si no tuviéramos esperanza. Y tal como el resto de la humanidad, si bien cuando niños aprendemos la conducta pecaminosa por imitación, los textos que hemos visto afirman que heredamos nuestra pecaminosidad básica. Es decir, es como una enfermedad interna. Muchas veces usted ve un niño, una niña y dice, pero ofrézcome las mismas tendencias del padre o de la madre. Y se ha demostrado ya que tendencia, por ejemplo, hijos de personas que tienen adicciones, nacen con esa tendencia. Incluso personas que tienen problemas de sustraer lo ajeno, también tienen hijos con esa tendencia. Es como si realmente se transmitiera. Entonces, la pecaminosidad universal es evidencia de que por naturaleza nos inclinamos hacia el mal, no hacia el bien. Usted siembra una planta y de una vez empieza la maleza alrededor. Es decir, lo normal es como que nos inclinemos al mal porque, ¿ven? Lo bueno se nos hace difícil hacerlo. ¿Cuánto éxito tienen los individuos en su esfuerzo por quitarse el pecado? Todo esfuerzo por lograr eso no prospera si no tenemos un poder externo, en este caso el poder de Jesús, que nos ayude a vencer. Entonces, Jesús aseguró que aquel que ha pecado se hace esclavo, porque en verdad difícilmente salir por nuestros propios medios es difícil.
pero Él puede darnos la fuerza. Solo podréis producir justicia si permanecéis en mí, porque separados de mí, dice Él, nada podéis hacer. Por eso es la necesidad de reclamarlo a cada momento. Por eso entonces necesitamos esa esperanza y el pacto después de la caída. Antes de que Dios pronunciara el castigo sobre los pecados de la pareja, de verdad, Génesis 3:15, ya Él le había dado una salida. Y esa salida era la promesa de que iba a poner a alguien iba a romper ese maleficio, esa maldición. Mira, Sí, diga usted. disculpa, antes de Sí, que sí. entres a esa partecita, tenía la manita levantada ahí, pero nada. Es que no la veo por eso. Sí, 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 no te Sí. preocupes, déjame, bueno, porque sé que el tema es muy vasto, no No, quiero y interrumpir. ya terminamos, ya esta es la última diapositiva. Así que sí, sí. Para antes que entres ahí, déjame comentarte algo referente al pecado y a esa herencia que tenemos. Ujú. Hace un tiempo yo vi una película muy interesante acerca de unas personas que habían pasado por una situación, cada una de ellas, habían maestros, científicos, doctores, o sea, grandes eminencias, digamos así, de la sociedad americana. Académica. Sí, sí. Y estas personas, cada uno pasó por una situación crítica en su vida, un mal, le pasó un mal, un asesinato de familiares, etcétera, etcétera. Bueno, ellos decidieron irse a un lugar apartado y crear una villa, crear una sociedad lejos de la violencia, lejos de toda esa maldad que existe en el mundo. Entonces se internaron en un bosque y allí Oh, crearon una sociedad, digamos así, no tenían bandera, no se hablaba de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque ellos se querían alejar de esa maldad que había en el mundo. Entonces, en esa sociedad que ellos crearon, que ya habían jóvenes y ya había otra generación y venían otro más pequeño por ahí, había muerte. En esa sociedad, lo primero que se presenta en la película es el entierro de una persona porque habían enfermedades. En esa sociedad había adulterio porque había un hombre casado enamorado de una viuda. En esa sociedad hubo casi un asesinato por celos entre dos jóvenes. Entonces, es decir, fíjate cómo el hombre interpreta este asunto del pecado, cómo el hombre cree que por sí mismo puede librarse de esa maldición. Eso, miren, eso no nos salva, como dicen en Dominicana, ni el médico chino, no nos libra a nadie. El único que nos libra es Jesucristo. Nadie puede librarnos de esa maldición. Nacemos con ella, la traemos de fábrica, en los genes, no sé dónde más metido, porque es una cosa tan terrible el pecado, que yo no sé dónde que lo tenemos metido, de tan metido que lo tenemos. Entonces, pero la gente que no cree en Dios, las personas que no creen ni conocen la palabra de Dios, lo interpretan y creen que porque se aíslan o porque quieren estar, yo no sé, lo interpretan de una manera distinta. Y fuera de Dios no se puede hacer absolutamente nada, nada. O sea que vamos a ver esa siguiente parte, porque yo sé que ahí es que está la solución al pecado. definitivamente, es que no hay manera, porque uno mismo pide perdón ahora por algo y al ratico o cae en lo mismo o cae en otra cosa. Es tremendo. Entonces, antes de que Dios pronunciara esas palabras de castigo, Adán, por ejemplo, que iba a cosechar con mucho trabajo los productos. Ojo, el trabajo no es parte de la maldición, no, no.
Ya Adán sabía que tenía que trabajar el huerto junto con Eva. Los dos debían trabajarse a labrar el huerto. El trabajo no fue como consecuencia de la caída, no, no. El trabajo era parte de las actividades que ellos debían realizar para mantenerse, porque eh, ellos fueron encargados de, incluso Adán le dio nombre, dice la Biblia, le dio nombre a los animales. Y él y Eva fueron los encargados de atender el huerto. O sea, y un llamamiento también a nosotros hoy que seguimos siendo responsables del cuidado del medio ambiente. Pero esos cambios que hubo en la naturaleza fue producto. Por eso yo me pregunto, pero Dios mío, ¿y qué es eso en realidad? Y me gustaría que ustedes intervinieran también, no importa. ¿Cómo es? O sea, es que es algo que no se ve, pero hace efecto. Es como si fuera un aire, no sé qué es lo que pasa. Algo que no vemos, pero que realmente hace efecto. Vemos en los niños cómo hay niños, perdón, hay niños que actúan de una manera tan contrario a lo que deberían ser. Y usted dice, pero ¿y cómo un niño tan pequeño ya con ese genio? No, es que cada vez más, entonces, ese que puso enemistad, que es el mismo Satanás, entre la mujer y entre la simiente y la simiente suya, ¿eh? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, estaba hablando ya de la promesa de ese que iba a venir a poner un stop, que se iban a convertir en una esperanza para cada uno. Nosotros no podemos librarnos solos. Tenemos que acudir a Jesús, porque a pesar de nuestras debilidades y caídas, es el que nos levanta, nos cura, pero también nos restituye, nos restaura. Es el único que puede hacerlo, es el mediador. Fuera de él no hay nadie, no hay otro. No lo podemos hacer solo. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a aceptar esto, a llamarle constantemente, a entender que muchas veces lo que sentimos es parte de esa acción pecaminosa que heredamos y cada vez se convierte en algo más drástico de sacar. Y por eso es que tenemos que acudir constantemente al Señor, para que nos pueda justificar, se quita la culpa, la recibe, porque claro, se espera que nos duela esa condición. No queremos hacer cosas. Pablo suele decir, hago lo que no quiero. Me inclino hacia lo que no quiero. Hay una lucha en mí. Es como si a otro yo estuviera queriendo hacer lo malo, cuando realmente sabemos que no lo podemos hacer. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a encontrar esa esperanza en el Señor que está dispuesto. Es muy duro la lucha porque Él también la pasó. Así es que, entonces, ¿por qué la pasó? Bueno, de una manera u otra se aferró tanto al Espíritu Santo y a su Padre, que aunque estuvo aquí como usted y como yo, no pecó. Eso es una hazaña tremenda y una lucha tremenda. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Si no, Amén. felicidad. Ujú. Sí, por sí mismo no podemos hacer absolutamente, por nosotros Nada. mismos no podemos hacer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ahora bien, ¿significa que yo me tengo que cruzar de brazos? No, tenemos que ir a Cristo, buscar la Ujú. ayuda en Él. Él nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo, nos va a capacitar, nos va a fortalecer. Él va a estar a nuestro lado siempre, siempre va a estar con nosotros.
Yo quería, Milagros, porque al principio que empezaste a hablar del origen del pecado, de cuando Adán y Eva fueron tentados, quería compartirle un párrafo Jesús. del libro La verdad acerca de los ángeles, que me llamó muchísimo la atención cuando yo me encontré con este párrafo, que quiero compartirle a ustedes para que ustedes Genial. vean la maldad y las intenciones que tenía el enemigo. Verán ustedes, presten atención, miren lo que dice aquí. Satanás les informó a sus seguidores acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces, él y todos sus ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Oye, si Adán y Eva caen, nosotros también caímos. O sea que si Dios tiene misericordia de Adán y Eva, también la va a tener con nosotros. Oye Ujú. bien, dónde iban los tiros. Eso sucede muchas veces en la familia, Felicidad. En la familia sucede eso cuando hay hijos menores, los hijos mayores. Entonces yo voy a ver lo que va a hacer el viejo o la vieja con el chiquito. Sí, exactamente. Exacto. Si lo perdona, él me va a tener que perdonar a mí. Exacto. Esa era como Esa es la- forzar a Dios. Exactamente. Y oye lo que sigue diciendo aquí. Si eso fallaba, o sea, si ese plan no se le daba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Es decir, si fracasamos en ese primer plan, el segundo que nos vamos a unir todos estamos guindados, como decimos aquí en República Dominicana, Exacto. todos estamos fracasados y nos vamos a enfrentar a Dios. Dice más, dice, su transgresión también los pondría a ellos en un estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión, oye, tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida, que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlo de allí. Es decir, apoderarse del Edén, Sí. oye esa, y apoderarse del árbol de la vida. Si ellos toman ese árbol de la vida, esos ángeles caídos, Estuvieran aquí todavía, porque no oye, mueren. o sea, fuera, bueno, fuera, yo no sé, yo no me lo podría, no me lo puedo imaginar, el caos. Y para Sí. Dios, prácticamente imposible destruirlo, porque ellos Ujú. eran eternos, eternamente malos. Exactamente, exactamente. Por Por eso eso fue fue que que la orden Dios, fue directamente, sáquenlo. exacto, exacto. Dios dijo, se acabó, afuera. Los expulsó, los sacó de allí porque podían ser tentados a comerse el árbol de la vida, la fruta. Ujú. Se comieron este también, se van a comer el otro. Sí. Los expulsó del Edén, Adán y a Eva, tristemente a su hogar, pero fueron sacados y el Señor cerró fila. Trancó las dos puertas eran dos entradas y las cerró con ángeles que protegían para que nadie, ni un ángel caído, se le ocurriera entrar allí, porque el diablo quería hacer su bastión en el Edén. Pues miren, son cosas que solo escuchándolo uno puede entender toda la trama. Claro, La claro, trama. ya tú Es sabes. mejor, es mejor que lo sacaran, porque es que Sí, si hubiesen comido, hoy estuvieran enfermos por wow, el problema del pecado. Imagínense, una persona de casi 6.000 años enferma sin poder morir. exacto. Imagínate tú qué clase de raza fuéramos nosotros hoy. ¿Ves? Entonces, Satanás no muere, ni sus ángeles mueren. ¿Saben por qué ellos no mueren?
Ellos no les da lo mismo que a nosotros, ni gripe, ni la lepra, ni cáncer, ni nada de eso, Es que ellos no fueron creados aquí. ¿no? Y que ellos están reservados para ser destruidos por Dios. Porque si ellos Exactamente, murieran, no hubiera pecado casi, el mundo fuera exactamente. destruido, Se nota, ¿sabes? exactamente, se nota que no pueden morir como el ser humano, porque no No, fueron creados aquí. no, Mire, efectivamente. mire cómo se puede desmenuzar y deslumbrar ciertas cosas. Y por eso se puede entender el hecho de que ellos van, vienen, traspasan paredes, se camuflan de una persona, pueden utilizar la voz de alguien, ¿Y o el sea, cuerpo? el cuerpo también, y pasar años y años y no mueren. O sea, realmente se puede entender, se puede entender. O sea Tremendo. que Satanás y sus ángeles nos han visto nacer y crecer. Por Sí, eso conocen nuestro pasado y nuestro presente. sí, Y que a lo mejor puede que vislumbren el futuro de acuerdo a lo que hemos vivido, ¿verdad? exacto, Pero el futuro realmente, propiamente dicho, solo lo conoce Dios. exacto. Bien, Ah, mira, pues ah, después de ah, esta oración, espérese, ahí, no, espérese que sea. Por eso es que cuando las personas van donde ujú, el brujo le dice cosas del pasado, de la niñez. Claro, porque que está siendo orientado por un demonio. exacto, Y el demonio nace ahí, conoce, estamos hablando desde el Edén, antes, más allá, porque estaban vivos. exacto. Conoce la raza humana, conoce, por eso es que hay un refrán que dice Y muy que bien, y muy bien. sabe más por viejo que, no es porque se llama diablo, es porque él conoce el Exacto. planeta y lo rodea, ya se lo sabe de memoria, sabe dónde Ujú, hay, que conoce el perfil del ser humano y sabe por dónde cae. exacto. Así que tremendo, es bueno Mira, profundizar, ¿sí? sí, el sábado próximo, Dios mediante, vamos a tratar un tema muy importante en vespertino por la tarde y es el Ujú. mesmerismo, hipnotismo y magnetismo. Genial. O sea que Están muy de no se moda lo los pierdan. imanes hoy, para rebajar, para no sé qué. Sí, Mesmerismo, hipnotismo y magnetismo. Vamos a hablar de ese tema a la luz de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. amén. Y entonces seguimos el domingo con la muerte y resurrección, un tema que está muy ligado a este, pero se verá entonces qué pasa con la persona cuando muere, a dónde va, cómo Exacto. reacciona, qué le espera. ¿Tiene contacto la persona que muere con el mundo exterior? Entonces, si tiene o no tiene, ¿qué hace allá abajo en la tumba? Eso es bueno que todos estemos conscientes de esta parte porque eh, todos los días nos enfrentamos a ese dilema. Así es Así. que no se pierdan, son dos temas cruciales. Uno el sábado a las 5 de la tarde y otro el domingo a partir de Domingo. las 5:30. Que el Señor nos bendiga. Felicidad entre. Bueno, ora, Mila, y terminamos. Sí, agradecemos a los presentes y a todos aquellos que se van a conectar ya más adelante a través de la grabación del Facebook. Amén. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias porque a pesar de todo, tú siempre nos das varias oportunidades para poder recapitular, para poder reencauzarnos con tu ayuda. Ayúdanos a reconocer que no podemos hacerlo solos, sino que necesitamos de tu espíritu para poder mantenernos al lado del bien. Bendice a cada persona presente en este estudio. Aquellos que se van a sumar alrededor de los días para observar la grabación.
que tus palabras puedan impactarles, que el Espíritu Santo haga la obra en ellos, que podamos ser regenerados al estado original que tú, Señor, nos permitiste desde nuestros primeros padres, pero que ahora el nivel de maldad es tan grande que nadie puede escapar, a menos que se tome de ti y se refugie en ti. Gracias, Señor, justifícanos con tu sangre. Justifícanos porque no tenemos en manera de justificarnos ante el Padre ni ante ti, pero por tu sacrificio podremos ser aceptados. Gracias, Padre, por ese privilegio. Esperamos que todos lo podamos procurar y aceptar. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mila, por acompañarnos.